Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. En este glorioso día, y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño. Era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega. Hombre culto. Escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el principio o desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica y quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vivieron en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti,
a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estado San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos los enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m., así que están todos invitados. En el segmento anterior estamos leyendo parte del versículo 7 que decía: unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. La primera respuesta es la de identificar al Señor Jesús con Juan el Bautista resucitado. Juan debía haber impresionado mucho al pueblo. Él, después de un silencio prolongado de la profecía, con el espíritu y con el poder de Elías, según lo anuncia Lucas capítulo 1, había predicado la conversión y el día del Señor, según Lucas capítulo 3. Esa respuesta, además de abrir el paso a la conversión, llevando al remordimiento al que sofocó la voz para no escuchar la palabra de Dios, tiene otro elemento válido. Juan el Bautista, que encarna la promesa y la espera del Antiguo Testamento, realmente resucita y encuentra su vida en el Señor Jesús. La promesa y la espera cesan en Cristo, pero no para morir, sino para encontrar su plenitud. Y el versículo 8 se lee: otros que Elías se habían aparecido. Hermanos, la segunda hipótesis acerca del Señor Jesús es que Él sea el profeta Elías, que se ha aparecido sobre la tierra. El profeta Elías, padre de los profetas, no murió, sino que fue arrebatado hacia el cielo en un coche de fuego, lo anuncia Segunda Reyes capítulo 2. En efecto, hermano que me escuchas, la profecía y la promesa de Dios no puede morir, sino que vuelve a Dios que lo ha enviado. Según el libro de Malaquías capítulo 3, había de aparecer al final de los tiempos para predicar el día del Señor. Es el profeta escatológico antes de la visita de Dios a su pueblo. Aparecerá en la transfiguración al lado del Señor Jesús. En Marcos capítulo 9, el Señor Jesús lo identifica con el Bautista y su función es la de restablecer, o sea, de hacer nuevas todas las cosas. La espera de su venida se menciona precisamente ante la cruz del Señor Jesús, como está en Mateo capítulos 27 y Marcos capítulo 15. Seguimos leyendo el versículo. Uno de los antiguos profetas. La tercera hipótesis es que el Señor Jesús sea uno de los antiguos profetas resucitados. Todas estas hipótesis contienen hipótesis grandes para el lector. El uso de los vocablos muerto, resucitado y aparecido recuerda el misterio más profundo de su identidad que será revelada a los discípulos después de la Pascua. El factor común de esas respuestas
es que el Señor Jesús sea un profeta resucitado y aparecido. Es la huella de una primera línea de interpretación cristológica que lo identifica con el profeta de los últimos tiempos, a quien el pueblo espera como aquel que viene, según Lucas capítulo 7. Aquel que debe venir al mundo, según Juan capítulo 16. El equívoco fundamental de esa fe es confundir al esperado con la propia expectativa, lo nuevo con lo que se da por descontado, el presente con el pasado, y no aceptar que Dios ha hecho su promesa más grande que toda fama, como lo anuncia el Salmo 138, que a su debido tiempo lo cumple, según Lucas capítulo 1. Era la necedad del que mira la punta del dedo en lugar de la luna que el dedo indica, o de quien intenta resucitar a los profetas muertos como evasión para matar a los que están vivos. Este equívoco, hermano que me escuchas, se puede remediar solamente escuchando la palabra de Juan el Bautista, en lugar de cortarle la garganta para justificarnos. Debemos siempre estar disponibles para condenarnos y convertirnos. Su llamamiento nos lleva a la fidelidad de la espera, según Lucas capítulo 3. Su diálogo con el Señor Jesús, a acoger al esperado, según Lucas capítulo 7. Solo el que responde al interrogante del Bautista. Cristo responde y yo te responderé. Lo dice en Lucas capítulo 20. Y el versículo 9 se lee: ¿quién es este? Hermanos, el rey Herodes no cree en la resurrección. Es un poco como los lectores del evangelista Lucas, que vienen del paganismo. Piensan que el poder de la muerte sea la palabra definitiva sobre todo, inclusive sobre la palabra de Dios. Su falta de fe en la resurrección que le impide identificar al Señor Jesús con el Bautista le sirve positivamente para mantener abierta la pregunta: ¿quién es este? Hermanos, esta pregunta encontrará su respuesta solo después de la resurrección. También el que eliminó al Bautista está en esta condición. No puede eliminar la pregunta. Transmite íntegramente su herencia y desea verlo. Concluye el pasaje, recordando el comienzo donde se inicia el origen de ese deseo, que es la escucha de todo lo que pasaba. En Herodes, el mismo camino del discípulo, desde la escucha hasta la visión, se describe como un fracaso, porque ha dado muerte al Bautista y ha callado la palabra de Dios. No tiene el corazón hermoso y bueno para acogerla, según Lucas capítulo 8. Por consiguiente, hermano que me escuchas, escucha, pero no entiende. Mira, pero sin ver, según Lucas capítulo 8. Su escucha lo llevará a darle muerte,
según Lucas capítulo 13. Y al verlo, decretará su muerte, según Lucas capítulo 23. Existe una visión que termina en el anonadamiento y en la burla. De todos modos, el lugar donde todos, inclusive los discípulos, están llamados a reconocerlo, es precisamente en la cruz, donde lo ha llevado el desconocimiento humano. Así lo hará uno de los malhechores al recibir hoy el don del reino en Lucas capítulo 23. Así lo harán las mujeres que, llegadas a esta visión, viendo los acontecimientos, vuelven golpeándose el pecho, es decir, se convierten en Lucas capítulo 23. En el mismo último fruto del mal, la misericordia de Dios le ofrece la medicina suprema. Pero vayamos a Lucas capítulo 9, versículos 10 al 17, donde dice: Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús lo que habían hecho. Él se retiró solo con ellos a un pueblo llamado Betsaida. Las gentes lo supieron y lo siguieron. Él, acogiéndolas, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar. Cuando los 12 se le acercaron y le dijeron: despida a la gente para que se vayan a los pueblos y a los campos de los alrededores y a pasar la noche y a buscar alimentos, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Él les dijo: denle ustedes de comer. Y ellos contestaron: pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que fuéramos a comprar comida para toda esta gente o este gentío. Había como 5,000 hombres. Entonces le dijo Jesús a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos de unas 50 personas. Lo hicieron así y se sentaron todos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y empezó a dárselos a los discípulos para que ellos los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Después se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos llenos. Hermanos, el escucha de la palabra de Dios se hizo semilla. La semilla, muerta y resucitada, centuplicada, ahora se convierte en pan. Luego el pan se hará vida, con rostro esplendoroso y con fuerza para caminar hacia Jerusalén. Al partir el pan, los ojos de los discípulos de Emaús se abrieron. Lo reconocieron e iniciaron el camino hacia Jerusalén. Este relato, hermano que me escuchas, del pan está incluido entre 2 escenas de reconocimiento del Señor Jesús. Una que quedó fallida, la primera, y una bien lograda después. Es casi como para decir que solo el que come este pan y vive de él sabe reconocer el rostro del Señor. El evangelista Lucas, hermano que me escuchas, como lo hacía ya la tradición anterior a él, utiliza el milagro de la multiplicación de los panes para ilustrar ese gesto muy conocido de la comunidad, que lo asocia a su Señor en su camino de muerte y resurrección, en la espera de su regreso.
La experiencia cotidiana de la Eucaristía nos traslada al octavo día, el hoy de la transfiguración, ese mismo día de los discípulos de Emaús, según Lucas capítulo 24, porque nos hace presentes a su don de amor eterno. Su pan en nuestra vida y nos habilita, como el profeta Elías, para el camino largo de 40 días hasta el monte de la revelación de Dios, según lo anuncia Primera de Reyes, capítulo 19. El lugar en que él se reconoce al Señor Jesús no es la curiosidad de Herodes, que lo quiere controlar y tener en su mano, sino la fragancia del pan y el asombro estupefacto del discípulo que lo saborea. El sentido del relato lo da su marco, es decir, incluido el aborto de fe de Herodes y el nacimiento a la fe, aunque imperfecta, de los discípulos. El partir el pan es una revelación objetiva de su amor hacia mí. Lo recuerdo, lo llevo en mi corazón, al centro de mi persona, y me dejo interpelar por él, tratando de responder. La fe es este diálogo que se hace vida común. Su amor que se hace mi pan y me alimenta. Hermanos, la lectura que hace el evangelista Lucas de este banquete, lectura estrictamente cristológica, marca el punto de llegada de la misión. La actividad apostólica lleva a conocer al Señor Jesús y tiene su culmen y coronamiento en la Eucaristía, que es también su origen. Ella es el fundamento y a la vez el cumplimiento de la Iglesia, su principio y su fin. El relato tiene como trasfondo la espera del banquete mesiánico en el desierto, análogo al que Dios preparó a su pueblo en Isaías capítulo 25, Oseas capítulo 11, Salmo 23. Este banquete, que también está en Números capítulo 11 y Éxodo capítulo 16, aclara muchos detalles de este relato, cuya estructura, por otra parte, es semejante a la multiplicación de los panes de Segunda de Reyes, capítulo 4. El pan se da a todos, pero solo los discípulos se dan cuenta de lo que ha sucedido. No se sigue ninguna reacción. Para quienes se dan cuenta, la única reacción posible es la fe en el Señor Jesús como Mesías, que es nuestra esperanza. Esta esperanza nos une, nos asocia a Él y nos aclara progresivamente en el diálogo con Él. Al final, Él se revela completamente, nos hace entrar en su mismo misterio de muerte y de resurrección y nos toma consigo en su viaje a Jerusalén. Hermanos, el pasaje hace alusión a la celebración eucarística en todo su valor histórico escatológico. Ella coloca al que la celebra en el corazón del misterio de Dios, en la memoria de su pasión por nosotros, en el anticipo de la resurrección y en la espera de su retorno. Los 12 apóstoles, que se vuelven inadvertidamente los discípulos, que continuarán su acción,
son los siervos de este banquete. Convocan, acogen, reciben y distribuyen a todos el pan partido y entregado como un don por el Señor. Lo sobrante no se guarda como el contenido de un gomor de maná, como está descrito en Éxodo capítulo 16, sino que es lo que los discípulos tienen siempre reservado para darlo a todos y siempre. Además, hermano que me escuchas, este pan se puede y se debe conservar, según Juan capítulo 6, a diferencia del maná que perece, como lo vemos en Éxodo capítulo 16. Este no parece nunca. Aún más, tiene el poder de preservar de la muerte al que come de él, como lo dice Juan capítulo 6. En el Señor quiere y puede finalmente revelar su misterio de amor hacia el Padre Celestial y hacia nosotros, como lo anuncia Lucas capítulo 10. Este pan nos coloca en el centro de la Trinidad, como hijos en el Hijo, y nos hace como Él, oyentes de la palabra del Padre, que transfigura el rostro. En el centro de este pasaje está el versículo 16, que repite las palabras de la última cena. Ahora la presencia de Dios en el Éxodo sacía a su pueblo, es sustituida por Cristo que parte el pan. Es el Señor glorificado que la comunidad experimenta en la cena del Señor. Hermanos, el Señor Jesús no es presentado como el nuevo Moisés, sino como el mismo Dios que salva y sacia. La comparación con el milagro de Eliseo sirve para mostrar su superioridad con respecto a aquel que había heredado la doble parte del espíritu del Padre de los profetas en 2 Reyes capítulo 2. Estos versículos, en el retorno y el encuentro aparte de los apóstoles, prepara la lectura del hecho en la clave cristológica que ellos, que son figura de la iglesia, harán de él. Estos versículos introducen el meollo del pasaje, que es el dar de comer a todos, lo cual se realiza por la acción de los discípulos por orden del Señor. Se percibe el eco de las palabras: hagan esto en recuerdo mío, como está en 1 Corintios capítulo 11. Estos versículos recuerdan el gesto muy conocido de la Eucaristía. Aquí se realiza la bienaventuranza de Lucas capítulo 26, y que esta bienaventuranza de la saciedad está abierta a todos los hambrientos, que se alimentarán con este pan sobreabundante. Es la bienaventuranza plena del reino, que se concede a quienes comen el pan en el reino de Dios, según Lucas capítulo 14. Y el versículo 10 se lee: cuando los apóstoles regresaron. Hermanos, es el primer lapso que los apóstoles pasan solos, dando testimonio del Señor ausente. Es figura de adiestramiento para el tiempo sucesivo, el de la misión de la iglesia, en espera de su regreso, como está en Hechos capítulo 1. Su partida tiene un regreso. Los apóstoles vuelven a donde aquel para el cual han sido enviados. El Señor Jesús es el principio y el término de su misión. Son semejantes a la paloma que Noé
que, a diferencia del cuervo, volverá siempre a él hasta cuando sea vencida la muerte del mundo y él sea todo en todos, según lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. En realidad, van a una misión precisamente porque están con él, según Lucas capítulo 8, para sembrar la palabra de Dios en todas partes, para que también los otros, mediante su anuncio, puedan estar con él, llegar a ser sus familiares y comer este pan que los asimila a él. Los apóstoles relatan detalladamente al Señor Jesús todo lo que han hecho, casi conduciéndolo con el relato a recorrer nuevamente paso a paso su camino. Este es el sentido de la palabra griega. Esta confrontación precisa y puntual de lo que se hace con el Señor es el fundamento de la comunidad creyente, que se confronta siempre con la historia del Señor Jesús, según Efesios capítulo 4. Vive de su memoria y se alimenta de él. Esto de encontrarse para discurrir y confrontarse al regreso de la misión, antes del pan, es lo que hacemos antes de la Eucaristía, en la confrontación con la palabra, según lo anuncia Lucas capítulo 24. Y es lo que harán los discípulos después de la ascensión, cuando vuelven de la misión, según Hechos capítulo 14. Hermanos, el Señor Jesús toma consigo a los que había enviado, casi los absorbe, como en la transfiguración. Aparte, es en el preludio de una revelación secreta y profunda. Crea una distancia, un espacio lejano, una permanencia secreta, en la cual serán revelados los misterios del reino. Ellos están todos velados y son entregados en el pan partido, cofre donde se guarda toda la revelación de Dios que se hace vida del creyente, mientras entrega y nos hace partícipes de su propia vida como hermanos. El Señor Jesús revela al mismo tiempo su amor de Hijo hacia el Padre Celestial y nos abre a nosotros el amor de su Padre hacia Él, que es el Hijo de Dios. Junto con los apóstoles, Jesús se retira, se sustrae, realizando entre los suyos y los otros una distinción dentro y fuera, no tanto espacial como interior. Ella consiste en ir a Él, dialogar con Él y ser tomados por Él, experimentando esa intimidad de vida con Él, a la que habrá que conducir a todos los creyentes. Este retiro tal vez haya que relacionarlo con el hecho de la pregunta de Herodes acerca de él, provocado por el éxito de la misión de los 12 apóstoles. Herodes está preocupado por la importancia que comenzaba a adquirir la acción del Señor Jesús. ¿Se trataba de otro bautista a quienes se podría cortar la cabeza o incluso un posible competidor? De todos modos, podría tratarse de uno que posiblemente iba a causar molestias y a quienes habría que tener bajo control. Es comprensible que, de ahora en adelante, la actividad del Señor Jesús para huir de Herodes, que quería matarlo, se desarrolle fuera de Galilea,
territorio que está bajo su dominio. Se traslada primero a la otra parte del lago, luego a través de Samaria a Judea y finalmente a Jerusalén, porque allí se debe cumplir su misión, como lo anuncia Lucas capítulo 13. Y el versículo 11 se lee: las gentes lo supieron y lo siguieron. Hermanos, las gentes, cuando el Señor Jesús se retira con los 12 apóstoles, lo saben y lo siguen. Este retiro es el motivo determinante para conocer y seguir a aquel que, apenas ha sido anunciado por los 12 apóstoles, será luego experimentado. El retorno a Él, el adherir a Él y estar con Él, hace fecundo el ministerio del creyente y hace que las gentes acudan. El mismo anuncio no sirve sino para llevar a todos a este éxodo en el desierto. El principio y el fin de todo servicio apostólico es conocer y seguir al Señor Jesús. Y esto se consuma en este estar con Él. La misión, hermano que me escuchas, así como parte de esa comunión, así lleva a esta comunión con Él. Seguimos leyendo el versículo. Él, acogiéndolas, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Hermanos, el Señor Jesús acoge a las gentes, actúa como anfitrión de aquellos a quienes invita a su banquete. Su acogida previa al banquete tiene dos aspectos: la palabra de Dios acerca del reino de Dios y la atención a los necesitados. Su acogida consiste con la palabra de Dios que sana y habilita para comer junto con Él, según lo anuncia Lucas capítulo 5. Ella tiene el poder de resucitar y de admitir al banquete de la vida, según Lucas capítulo 8. Esta expresión perfecta de su misericordia se hace alegría, banquete y danza en el capítulo 15. Es la acogida previa a la celebración eucarística, según lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11, que concluye: acójanse los unos con los otros. Es la que el apóstol Pablo, maestro del ágape o del agapé, ofrece a todos al final de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 28. Acerca de la conexión entre la escucha de la palabra y la curación, puede verse en Lucas capítulo 6. Mientras el evangelista Marcos subraya la compasión del Señor Jesús hacia una grey sin pastor, el evangelista Lucas pone de evidencia sus cuidados de médico hacia los necesitados y a los excluidos, los infelices en sus miembros y en el espíritu, los enfermos y los pecadores. Mientras el evangelista Marcos presenta al Señor Jesús como pastor mesiánico según el Salmo 23, el evangelista Lucas presenta al médico salvador de las ovejas extraviadas y heridas según Ezequiel capítulo 34. Y el versículo 8 se lee, el versículo 12 se lee: pero el día había comenzado a declinar. Es la hora en que el Señor Jesús fue invitado por los discípulos a Emaús, o de Emaús a quedarse, en Lucas capítulo 24. Es la misma hora de la cena eucarística que, como la cena pascual,
se celebra al ocultarse el sol. Hermanos, la Eucaristía, banquete escatológico, así como marcó y recuerda el final de la jornada del Señor Jesús entre nosotros, así también marca y anticipa el día del Señor, final de cada día del hombre y de su historia inquieta que en él encontrará la paz. Es la danza que, en lugar del luto, concluye ya la fatiga humana. Los 12 apóstoles, a quienes vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, dedicados al servicio de las mesas, ahora se dirigen al Señor Jesús. Todos juntos aconsejan a despedir, enviar a sus casas, disolviendo la asamblea reunida, en lugar de acoger, congregar y reunir. No saben que el don de su palabra hará florecer el desierto. Su semilla germinará para hacer pan para todos. En la primera tentación, el Señor Jesús fue invitado a optar por el pan en lugar de la palabra de Dios, en Lucas capítulo 4. Los discípulos, en la misma falsa alternativa, sienten la tentación de elegir la palabra de Dios en lugar del pan. Ignoran que la palabra de Dios se ha hecho alimento en el Señor Jesús. Así como el pan es el fruto de la obediencia a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, así Jesús, obediente al Padre Celestial, se convierte en el pan de los hijos, con la certeza de que obedecer a Dios es lo único necesario para vivir. En efecto, hermano que me escuchas, Dios sabrá saciar el hambre de su pueblo, incluso en el desierto, como lo hizo en Éxodo capítulo 16, lo menciona el Salmo 78. Por supuesto, si su pueblo lo escucha. Seguimos leyendo el versículo. Despide a la gente. Hermanos, los discípulos quieren disolver la reunión de la gente para que encuentren descanso. Esta palabra recuerda la de albergue, la de posada, donde el Señor Jesús se ofreció al mundo en el pesebre de los animales, en Lucas capítulo 2, y donde el Señor Jesús se entrega como el don del pan y del vino a los discípulos, en Lucas capítulo 22. No en otra parte, sino precisamente aquí en el desierto, la palabra del Dios fiel se hace alimento y el creyente encuentra en él descanso, porque solo él tiene palabras de vida eterna, según Juan capítulo 6. La gente, según los discípulos, además de encontrar descanso, debe ser despedida para proveerse de comida. Los hijos de Israel se trasladaron a Egipto para proveerse de trigo. Allí encontraron a José, el hermano al que habían vendido y traicionado. La palabra hecha pan de vida. En el desierto, Dios dio a Israel la palabra y el alimento, ambos necesarios. El uno para el cuerpo y la vida animal, la otra para el corazón y la vida humana. Ahora el Señor Jesús se entrega él mismo para proveer al cuerpo y al corazón del creyente. Él es la palabra obediente al Padre Celestial, que se ha hecho sustancia de amor. Y el versículo 13 se lee: denles ustedes de comer. Hermanos, el Señor Jesús da a los discípulos la misma orden que dio a Eliseo en 2 Reyes capítulo 4. Los discípulos no comprenden que el comer, que significa vivir,
está unido al dar. Solo el don es posibilidad de vida, según lo anuncia Lucas capítulo 6. El comprar y el correspondiente vender forma parte de una economía que hace endeudar con la muerte. Su gesto de partir el pan y entregarse totalmente les abrirá los ojos sobre esta economía de vida. En el memorial de su don, los discípulos encontrarán una fuente de la cual podrán obtenerla. En el recuerdo eucarístico volverán a traer al corazón, es decir, al centro de su vida, el don de Dios del cual se alimentan y viven, que reciben y dan. Pero ahora hacen sus cálculos sobre sus propias posibilidades. Todavía no saben confiar en el don de Dios. Los 5 panes y los 2 peces para el evangelista Lucas son la provisión de los discípulos, es lo que ellos ya tienen, de lo cual pueden vivir, pero advierten la insuficiencia. Si se repartieran a todos, pues no conocen su poder. En cambio, el evangelista Marcos se coloca en un primer nivel de catequesis. Los discípulos ignoran que exista este pan y el Señor Jesús llama su atención sobre el hecho de si existe y los invita a ir a ver en Marcos capítulo 6. Verán que sí existe y que, precisamente, por cuanto es partido y entregado, colma toda insuficiencia y sacia el hambre, no solo de ellos, sino de todos. La objeción de los discípulos, además de poner en evidencia la inconsistencia que ellos todavía tienen del don de Dios, sirve para hacer resaltar la grandeza del don. Los discípulos todavía no han entendido que los 5 panes de que disponen, sumados a los 2 peces, forman el número 7. Parece poca cosa, en cambio, son algo completo y traslada al creyente al descanso de Dios, que es el séptimo día. Y el versículo 14 se lee: había como 5,000 hombres. Hermanos, el número 5,000 recuerda Hechos capítulo 4, la comunidad primitiva de Jerusalén después de Pentecostés, en la que realmente se vive del don del Señor Jesús en el don recíproco que habla Hechos capítulo 4. Además responde al número de los panes multiplicado por 1,000. El don del Señor Jesús, mucho más grande que el de el profeta Eliseo. Allá 20 panes para 100 personas. Aquí 5 panes para 5,000 personas. Hermanos, el don del Señor Jesús es 2 veces 100 más grande que el de Eliseo. Su pan es 10 veces más grande que la misma promesa de la semilla que produce el 100 por 1, según lo anuncia Lucas capítulo 8. Estos números son un modo popular de hacer teología. Expresan la plenitud sobreabundante del don de Dios para el que escucha su palabra. Los 5,000 están divididos en grupos de 50 y 100. Recuerda la disposición de Israel ordenada por Moisés en Éxodo capítulo 18. Por la palabra del Señor Jesús, la multitud desordenada se transforma en un pueblo ordenado y bien compaginado. El alimento se toma como recostados o estando recostados, no ya de pie ni de prisa, como en el primer Éxodo, en su capítulo 12.
En efecto, ya están en el descanso de la tierra prometida. Recostarse es una palabra muy usada por el evangelista Lucas. Es el acto fundamental del vivir. Es decir, hermano que me escuchas, el acto de comer llevado a su ápice. Una vida fraterna y serena, segura y acomodada en la fiesta de la comunidad que se congrega en torno a la mesa. Es el banquete suspirado. El hombre sufre y se fatiga con el deseo de poder vivir plenamente, saboreando en paz el tiempo de estar alrededor de una mesa. La fraternidad del pan y del banquete mesiánico es la mayor astucia de Dios para ser deseado por el creyente. Se hizo alimento, su necesidad primaria. En efecto, el que ama quiere ser deseado, pero no puede imponerlo. Entonces Dios, después de haberse hecho palabra, necesidad del creyente espiritual, se hizo también alimento, necesidad del hombre animal. Por eso su primer lugar fue el pesebre de los animales. Así también nosotros, animales más que el buey y que el asno, que conocen el pesebre de su amo, según lo anuncia Isaías capítulo 1, podemos vivir la palabra de Dios. Escucha, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todo tu espíritu, lo anuncia el Shema del Deuteronomio en su capítulo 6. Mediante el alimento nos asimilamos a Él, que se convierte en nuestra vida. Este pan es el vértice de todo lo creado, en vista del cual Dios ha hecho todas las cosas, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1. Toda la materia inanimada se convierte en Cristo, palabra del Padre Celestial, que se hace alimento del creyente. Y el versículo 15 se lee: lo hicieron así. Hermanos, los discípulos obedecen a la palabra del Señor y hacen recostar a la gente para este banquete que ni siquiera sospechan. Y el versículo 16 se lee: entonces tomó 5 panes. Subrayamos solamente los términos eucarísticos principales, que es la palabra tomar. Pan, levantar los ojos, bendecir, partir, dar a los discípulos, servir, comer y para todos. Esta es la relación, la posada, el albergue, el descanso y refrigerio prometido por Dios. Aquí, no en las poblaciones de Egipto, el hombre descansa y encuentra trigo tanto para comer como para una siembra ulterior. Hay que notar que todos los verbos están en aroisto. Esto indica una acción precisa, realizada una vez por todas. En cambio, el dar está en imperfecto o copretérito. Comenzó entonces y continúa todavía y siempre en las manos de los discípulos, sucesores de los 12 apóstoles, que distribuyen siempre el único pan que sacia el hambre de todo viviente. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual,
La dulce como la alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.